Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal jurídico favorito, Cuestionando la Razón. Hoy me encuentro con dos invitadas, amigas mías de la universidad, con Alejandra Parada. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola Sebas, bien, gracias, muy feliz de estar acá contigo. Y de Villavicencio nos acompaña nuestra amiga Natalia Zuluaga. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Sebas, hola Aleja, no, súper bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno chicas, el tema de hoy es un tema muy chévere. Vamos a hablar del papel de los jueces en los paros nacionales de este año y lo que ha transcurrido con las polémicas que han surgido. Bueno, Sebas, hay que tener en cuenta que vivimos en un país donde muchas de las injusticias sociales son expresadas por medio de paros. De igual forma, hay que tener en cuenta que los paros nacionales que son ejecutados acá en Colombia representan un bloqueo en diferentes actividades que se dan dentro del territorio nacional, como lo es el transporte de mercancías, de alimentos, cierre de establecimientos comerciales y entre otros aspectos. Además de esto, cuando se dan paros en lo que incluye a los funcionarios judiciales, las actividades judiciales también son suspendidas. Además, Aleja, es necesario comprender qué sucede con los procesos judiciales cuando se dan jornadas de protestas que puedan afectar el curso normal de las actividades judiciales. Pues bien, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU 498 de 2016, ha señalado que generalmente los paros o protestas que son realizados a nivel nacional no afectan a los procesos judiciales siempre y cuando los funcionarios de la rama judicial no hagan parte de las protestas. Toda vez que en el evento que sí acudan a ellas y dentro de su pliego de condiciones ordenen el cierre y la suspensión de actividades judiciales, por Ministerio de la Ley se deben suspender los términos perentorios establecidos en la ley procesal. Nat, Aleja, claro que sí, pero tenemos que tener en cuenta la sentencia T 1166 de 2003, en la que la Corte señala que cuando se presenta el cese de actividades o huelgas por los funcionarios judiciales, es deber del operador judicial darle la suspensión a los términos procesales, debiendo reanudarlos cuando las actividades judiciales vuelvan a su normalidad, en virtud del principio de acceso a la justicia consagrado en la Constitución Política de Colombia y en el Código General del Proceso. Por otro lado, Sebas, la sentencia T-432 del 2018, amparada bajo el principio del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, señala que en un paro judicial las partes del proceso no tienen injerencia en la paralización del servicio. Por lo tanto, los términos que se están cumpliendo se suspenden y los que no hayan terminado de correr se contabilizan hasta que se pueda normalizar la situación, siguiendo el lineamiento de la sentencia descrita en el párrafo que antecede. Además, Aleja, esta tesis legal es desarrollada por el artículo 118 del Código General del Proceso, que consagra claramente que no se tomarán en cuenta para el cómputo de términos judiciales los días en los que se encuentra la vacancia judicial, ni aquellos que por cualquier circunstancia el juzgado permanezca cerrado. Además que en cuanto a la problemática que puede presentarse, como es el conflicto entre jueces, es decir, aquellos que están a favor del paro y aquellos que no lo están y que por tanto continúan con sus labores o actividades judiciales, se indica que cuando se dan este tipo de cese de actividades judiciales, los sindicatos, al representar la mayoría de los empleados judiciales, deciden el cierre total de los juzgados. Esto en virtud del poder de votación que asumen cada uno de ellos. Por tanto, que si un funcionario judicial no está de acuerdo con la realización del paro, deberá acatarse a las medidas tomadas por la Asamblea del Sindicato de conformidad con los estatutos que indican que el cierre de actividades se aplicará para toda la rama judicial. Mediante algunas sentencias podemos evidenciar la postura de los jueces frente a la protesta, ya que debido a la gran problemática nacional de intervención de la fuerza pública de forma violenta, arbitraria y desproporcionada en algunos casos, en las manifestaciones ciudadanas se han tenido que pronunciar para dar solución a ello. Bueno, un ejemplo de lo anterior es la sentencia 7641 del 2020. Del 22 de septiembre, en donde la Corte Suprema de Justicia resolvió conceder la tutela formulada contra el presidente de la República. Los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación ordenó a aquellas autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales a adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva,
Además, tuteló los derechos fundamentales a la libertad de expresión. Chicas, pero es que tenemos que traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en el año 2020, en el que decía, bueno, una nación como Colombia que quiere recuperar y construir una identidad democrática no puede ubicar a su ciudadanía como amigo-enemigo, izquierda-derecha, bueno y malo, amigo de la paz o enemigo de la paz. Todos sus ciudadanos somos iguales, todos tenemos una expresión política y hay que abrir un espacio de diálogo en el consenso para la no violencia en el país. Bueno, chicas, pero es que realmente el tema de las manifestaciones es algo que ha tocado a todos los colombianos, ¿saben? Y es un tema que se vivía día a día. Bueno, ya con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se han visto menos manifestaciones en el país, pero pues realmente en los años del gobierno de Duque sí fueron muy polémicas estas manifestaciones y realmente afectaron mucho la visión de Colombia, tanto en el extranjero como el pensar de la ciudadanía acá. ¿Cierto, Aleja? Sí, Sebas, realmente es complicado, ya que en estas manifestaciones se puede ver la diferencia de pensamiento político entre los ciudadanos. Claro que sí, porque es que estamos pensando como bueno, malo, criterios que uno no tiene que tener como ciudadanía. Si uno es el Estado, uno tiene que brindarle a todos las mismas garantías y los mismos derechos, sin importar su pensamiento político, religioso, ideológico o social, ¿sabes? En toda la razón, además que podemos observar el desacato y la desconfianza por parte del gobierno de dar cumplimiento al ordenado en aquella sentencia, como se pudo evidenciar durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril, en donde se observó que sigue existiendo y se ha hecho más grave las violaciones de derechos humanos cometidas por la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas. Sí, Nata. Además de eso, observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a la calle a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales. Continúan también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas. Las detenciones arbitrarias también se ven, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal, y los ataques contra la libertad de expresión de prensa, chicos. Chicos, en conclusión, esto es un tema súper complicado y creo que es nuestra labor como estudiantes incentivar el respeto frente a las diferentes opiniones. Nada, claro que sí, y es que como lo vemos nosotros en la clase de teoría del derecho, uno tiene que con las ideologías respetarlas y dar los puntos de vista, y el Estado, que debe ser el órgano que garantice esos derechos, no vulnerarlos a su población. ¿Qué piensas, Aleja? Sí, la verdad me parece muy importante respetar el derecho a la protesta, porque sí, todos tenemos derecho de expresarnos y todos tenemos el derecho de expresarnos en un ambiente sano y pues con respeto del Estado. Bueno, chicos y chicas, esto fue todo en Cuestionando la Razón. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. Me despido aquí con mis amigas Aleja y Nata. Chicas, digan chao. Chao. Chao.